Aunque no lo crean, la menstruación en este año 2025 sigue siendo un poco tema tabú. Hoy nos acompaña Alejandra Pulido, quien es directora de comunicación de la empresa Essity México y Centroamérica y se encargó de desarrollar un estudio que reflejó unas cifras muy interesantes en cuanto a la menstruación. Bienvenida Alejandra y bienvenida a Costa Rica. Ay, muchas gracias. Estamos hablando Feliz ahora de estar aquí. De lo espectacular que es la gastronomía mexicana, la cultura. ¿Cómo la ha tratado Costa Rica? Feliz, la gente, la cultura, la comida también es deliciosa, ¿eh? No tanto como la mexicana, pero... No sé, yo creo que por ahí se van. Ese gallo pinto de las mañanas. Uf. Delicioso. Rico. Alejandra, ¿qué la motivó a interesarse en el tema de la menstruación? Primero, ser mujer. Ajá. Y después, vivir una menarquía tan bonita como yo la viví. La menarquía es el primer sangrado, es el primer ciclo que pasa una mujer o una persona menstruante. Y yo tuve la fortuna de estar muy bien acompañada en casa. Mi mamá es doctora. Entonces, cuando yo tuve mi menarquía, fue un proceso tan lindo. Nos fuimos a comprar todos los productos del mundo y yo dije, me gustaría que todas las niñas vivieran lo mismo que yo viví. Es verdad. Entonces, yo encontré en Essity, nosotros en Essity somos una empresa líder global en higiene y salud y nos encargamos de romper barreras por el bienestar de las personas. Y específicamente en temas de menstruación, justamente buscamos que las mujeres y las personas menstruantes puedan vivir una menstruación de una forma más digna, más segura, en entornos donde puedan prosperar, que tengan acceso a productos, que tengan acceso a educación y que vivan en un entorno libre de tabús. ¿De qué se trató este estudio, Alejandra? Mira, encuestamos a 631 personas de Costa Rica, que estaban entre los 12 a los 55 años y incluimos mujeres y personas menstruantes de comunidades indígenas, zonas rurales, zonas urbanas y personas de la comunidad LGBTIQ+. ¿Para qué? Para que realmente pudiéramos tener un entorno que nos pudiera hablar de toda la diversidad de historias, ¿no? De procesos, de educación y de información que tienen las personas. Nosotros lo hicimos apenas en junio, recién platicábamos, está salidito del horno el estudio, ¿no? Y tenemos cifras súper impactantes, ¿no? Primero, una de las cosas que a mí más me impactó es el 97% de las personas que contestaron este estudio dijeron que tenían acceso a agua entubada y a jabón en su casa. Dices, 97%, muy bien. ¿Y el otro 3%? O sea, te imaginas, tú tienes la posibilidad de levantarte en la noche, ir al baño, ¿no? Tener agua, lavarte las manos, tener un inodoro, usar papel, ¿no? Pero hay un 3% que no lo tiene. Claro. Entonces, eso es lo primero, ¿no? El acceso a agua limpia y saneamiento en el hogar. Es básico, es una necesidad básica. En teoría, ¿no? O sea, debería de ser un servicio básico con el que todos lo contamos. Y luego imagínate que un 34% de las personas que contestaron la encuesta dijeron que en su primera menstruación, en su menarquía, tuvieron poca o nula información. 34%, o sea, es bastante alto. Imagínate que a ti te llega tu primer periodo y no sabes qué te está pasando y no tienes la libertad de hablarlo o como esa, pues, llegar con mamá, llegar con papá, llegar con la tía, la prima, la hermana, ¿no? Hablarlo abiertamente y que te expliquen qué tienes que hacer y que es un proceso natural. Otra cifra que a mí me impactó muchísimo, el 75% habló de su primera menstruación con su mamá, pero solo 2% lo habló con su papá. O sea, casi nulo. Casi nulo. Ajá. O sea, si estamos hablando de 631 personas, el 2% son arribita de 10 personas lo hablaron con su papá. Entonces, imagínate cómo podríamos cambiar la conversación de esto si en las familias se convirtieran en un entorno seguro donde yo hablo de mi menstruación con mi mamá, con mi papá, con mis tíos, con mis primos, con mis hermanos. Yo siempre he dicho, mi sueño dorado es ver niños, hombres en las escuelas pasándole una toalla a una compañerita. Claro. O sea, yo ahí voy a decir, mi tarea está cumplida, ¿no? Lo logré. Sí. ¿Qué más? También este enfoque, o sea, esta encuesta tuvo un enfoque mucho para entender cómo está la situación en entornos laborales, en espacios de trabajo y en escuelas.
y nos dimos cuenta que todavía hay una falta de acceso a estos productos. Nosotros, por ejemplo, en la oficina, ya sabemos que en nuestros baños siempre vamos a tener acceso a nuestros productos, a toallas, pantiprotectores, tampones, ¿no? Todo lo necesario para gestionar nuestro ciclo de una forma digna, ¿no? Pero esto no existe. O sea, en lugares de trabajo todavía falta mucha información, ¿no? Yo puedo levantar la mano y decir, tengo un cólico, estoy menstruando, necesito 2 horas, ¿no? Para tomarme una pastillita, para ponerme calor, para relajarme un poco, ¿no? Pero hay dolores que llegan a ser incapacitantes. Me consta. ¿Ah? Sí. Por supuesto que sí, ¿no? O sea, hay días que tú estás menstruando y de verdad el dolor es tan fuerte. Muy intenso. ¿Es difícil o no concentrarte? Muchísimo. O sea, no te concentras, estás pensando en eso, o tal vez estás débil, ¿no? Hay un montón de síntomas, porque muchas veces la gente piensa que es únicamente los cólicos, pero hay mucho más allá, ¿no? Entonces imagínate, por ejemplo, casi la mitad de las personas que respondieron a esta encuesta nos dijeron que su productividad en el entorno laboral ha bajado por la menstruación. Claro. Entonces, imagínate lo que eso implica. Si nosotras tenemos este ciclo una vez al mes, ¿no? O sea, lo regularizamos a una vez al mes, cada 28, 31 días, 26 por ahí, ¿no? Es 1 o 2 días al mes en el trabajo, que se traduce en 20 días, ¿te gusta?, al año, en los que dejamos de ser tan productivas y que al final del día esto llega a tener un impacto económico súper importante. Claro, por supuesto. También parte de esta encuesta fue, ¿cómo era en sí la pregunta? Que las mujeres preferían no tenerla. Uy, 56% dice que consideran que menstruar es algo innecesario, es algo que las excluye de la sociedad, y 47% dice que desearía no tener la menstruación. Es un proceso natural. Eso es algo por lo que pasa el cuerpo. Hoy en la mañana tuvimos justamente un evento para presentar este estudio, y nos acompañó una doctora y decía, es que deberíamos de empezar a ver la menstruación como un proceso en el que tu cuerpo te está diciendo, estás bien, estás sana. Eso es verdad. No, entonces hay que empezarlo a ver de esa forma, ¿no? Y claramente todo el tabú, todo el estigma se empieza a romper cuando empezamos a hablar sobre esto. Claro. Y ¿no? Más abiertamente, porque quiera o no, es increíble pensar que todavía ahorita sea un tema tabú. Totalmente. O sea, estas cifras del estudio, yo siempre digo que cuando yo vi este estudio estaba entre qué felicidad que logramos hacer esto, pero también qué susto que todavía haya tanto estigma, tanto falta de información, tanta falta de acceso. Imagínate que por ahí hay una cifra que dice que por ahí del 30% de las personas encuestadas ha tenido que renunciar a la compra de alimentos, medicamentos o productos de salud para comprar productos de gestión menstrual. Híjole. Es una necesidad básica. O sea, así como vas al baño y encuentras papel, ¿no? Tienes que encontrar productos para gestionar tu menstruación. Y ojo, no solamente es la menstruación, es un ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque nadie habla, por ejemplo, del flujo vaginal, que también es un tema normal, ¿no? Y lo vivimos durante 20 días al mes, ¿no? Entonces, claro que yo tengo que tener mi pantiprotector, ¿no? Tengo que tener mi jabón íntimo. Para la menstruación hay un montón de productos que se adaptan a las necesidades de cada persona en cada momento de su vida, ¿no? Entonces, este tipo de datos nos dicen, necesitamos seguir hablando del tema, necesitamos dar información de valor, y fue una de las razones por las cuales hicimos este estudio. ¿Esta es la primera vez que se realiza este estudio en el país? En el país sí, a nivel nacional es la primera vez. Tuvimos otro estudio en 2018 que ya necesitábamos darle una actualizadita, y sobre todo te digo que metimos el tema de los lugares de trabajo y las escuelas, ¿no? Como para entender también cómo se vivía en esos entornos más allá de la vida diaria. Alejandra, las cifras de acá de Costa Rica son muy diferentes, por ejemplo, a las de México. Te voy a ser muy honesta, en Costa Rica hay más información y hay más normalización del tema que en México. ¡Wow! La cifra que nosotros tenemos acá, por ejemplo, que te decía del 46%, 47% desearía no tener su menstruación, en México son 7 de cada 10 personas. ¡Wow! O sea, imagínate.
si tú vives con eso todos los días. Todos los días. Ajá, por un montón de años. Muchos años. O sea, nosotros, te digo, la encuesta estuvo entre personas de los 12 a los 55 años. Normalmente es la etapa regular en la que se vive todo este proceso. Entonces, imagínate vivir 3, 5 días de cada mes deseando no estar pasando por ese momento. No debería de ser así. Pero me encantó la frase que mencionó ahora, de que la menstruación también es el indicativo de que nuestro cuerpo está funcionando bien, de que todo está en orden. Claro, claro, necesitamos empezarlo a ver así. Necesitamos empezarlo a ver, empezar a medir nuestro ciclo, necesitamos empezar a hablar del tema, necesitamos empezar a levantar la mano, ¿no? Y decir, claro, o sea, yo estoy menstruando, ¿no? Yo siempre les digo y te platicaba, yo siempre dejo de tarea, salgamos de aquí diciendo menstruación. Ajá. Así se llama. Su nombre como tal. ¿Cómo es la menstruación, no? Yo estoy menstruando, ¿no? Por ejemplo, el hecho yo con mi esposo en la casa, ¿no? Mi amor, estoy menstruando, ¿me puedes pasar una toalla? Ajá. Y ya paso tu toalla. Hace poquito tuvimos una fiesta en la casa y lo primero que él hizo fue sacar su canastita con mis productos, ¿no? Con tampones, con pantiprotectores, con toallas de diferentes tamaños, todo, y lo puso en el baño. Y yo dije, ok, parte de mi labor está cumplida. Qué bonito. Pero imagínate que un esposo de cada familia empezara a hablar así. Claro. ¿No? Porque es importante y creo que cuando hablamos de este tema y hablamos de la inclusión que necesitamos darle a la menstruación, está no solamente en manos de las mujeres o de las personas menstruantes, sino de toda la sociedad. Porque incluso también hay hogares donde hay niños y niñas que son hermanos. Claro. Entonces, qué bonito sería que las niñas de ese hogar se pudieran sentir apoyadas por esos niños también. Claro. Que a su vez, si lo aprenden en su casa, pueden ayudar también a sus compañeras y va siendo como un ciclo o una cadena más bien positiva. Claro. Tú dime, cuando tú estabas en el colegio y te dieron tu clase tal vez de educación sexual, ¿no? Que normalmente es lo que se hace en el colegio, ¿te separaron de los niños? A mí todavía me separaron. Y todavía he escuchado historias de en el 2025 siguen separando. Vamos a hablar de un tema, se me van las niñas para un lado, se me van los niños para otro lado. No. O sea, imagínate si los juntamos a todos y los niños pudieran entender qué es lo que está pasando con sus compañeras. ¿Hay alguna razón por la cual tendría lógica separarlos? No. Al final del día es un proceso natural del cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces todos tendríamos que conocer sobre ello y es un proceso que se vive durante una gran parte de la etapa de la vida de las mujeres y personas menstruantes. Qué interesante, porque realmente creo que este tipo de estudios nos ayudan a poder visibilizar cómo está la sociedad, ¿verdad? Y ese no es un granito, es un granote de arena, porque al final la información es poder. Claro. Claro, y el hecho de que me encantó cómo empezaste, la menstruación, ¿no? Estoy segura que la gente en sus casas dijo menstruación y fue como voltearon y medio que ¿cómo me están hablando de esto, no? Y qué bueno, o sea, qué bueno que esto pueda llegar a las casas, que pueda llegar a las familias, que lo estén escuchando niñas, adolescentes, niños, personas menstruantes, ¿no? De todas las edades y que puedan seguir compartiendo esta información y que se vaya replicando. Para eso es este estudio. Nosotros lo que buscamos es querer dar estos datos para que la gente los conozca y que de ahí la información se pueda seguir replicando. Sería un mundo muy diferente, siento yo. Sí, y ahí vamos. Ahí vamos, de verdad no estamos tan mal. Sí se puede. ¿No? Sí se puede, claro que sí se puede. De hecho, me llamó también la atención, antes de que se me vaya el tiempo, que por ejemplo consideraron mujeres cisgénero, ¿qué más tomaron para la muestra? Mujeres cisgénero, personas con discapacidad, personas indígenas, personas de la comunidad LGBTIQ+, y personas que vivían en zonas rurales y en zonas urbanas, porque evidentemente también necesitamos entender los diferentes entornos de acceso, temas económicos, temas culturales, ¿no? Entonces, ahí nos impactó muchísimo que, por ejemplo, los datos que nos salían de las personas con una, digamos, mejor economía, se sentían menos seguras de hablar de este tema que, por ejemplo, personas de comunidades indígenas. Wow. Porque al final del día en comunidades indígenas es una red de apoyo. Entonces al final del día se habla del tema. ¿Por qué no nos llevamos eso
a todas partes, se habla en comunidad, se habla en las familias, se habla en el lugar de trabajo y en las escuelas. Alejandra, un mensajito final antes de terminar. Creo que lo más importante es que sigamos rompiendo tabús, ¿no? En Essity somos una compañía que realmente buscamos romper estas barreras por el bienestar de las personas y es tarea de todos. No es tarea nada más de las personas que trabajamos ahí o de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Si esto llega al papá, al primo, a la hermana, a la amiga y empezamos a hablar abiertamente sobre esto, nuestra sociedad va a cambiar muchísimo y vamos a poder ofrecerle a las mujeres y personas menstruantes entornos dignos, libres y seguros para que puedan seguir prosperando. Alejandra, me encantó conocerte. Muchas gracias por la invitación. Me encantó lo que hiciste. Gracias, Así que muchísimas gracias, de verdad. Un honor tenerte acá. Mil gracias por el espacio. Gracias.